día, bienvenidos para todos los que nos siguen en la web. Les damos la bienvenida, somos la Iglesia La Misericordia de Dios es Infinita. Estamos ubicados en Lawrenceville, en Georgia, en Atlanta. Si ustedes viven por aquí, les invitamos a que se unan a nosotros. Si tienen conocidos, avísenles. Nuestros principios básicos son confrontar al pecador, exaltar al Salvador y promover la santidad. Estamos apegados a la palabra del Señor y les invitamos a que nos visiten. Les invito a todos a que abran sus Biblias en el libro de Salmos. Leemos la palabra del Señor de pie en reverencia al Señor. Salmos 42, versículo 5. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Inclinen su rostro ahí donde están. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia. Nos cubrimos con la sangre de tu Hijo amado, Señor. Y damos reverencia, Señor, a tu Hijo, Padre. Gracias, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por este momento, por permitirnos estar, Señor, aquí, Padre. Porque es mejor estar un día en tu casa, Señor, que mil fuera de ella. Oro por todos mis hermanos, Señor, que están aquí, los oyentes, para todos los que nos siguen en la web, Padre, y para todos los que vienen en camino, Señor, cuídales, guárdales. Y te pido, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo guiando esta enseñanza, este nuevo estudio que estamos llevando, Padre. Yo te lo pido todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. El título de esta enseñanza, de este estudio, porque son varios que vamos a estar llevando, pero todos van a ir enfocados al título de este. Es el cristiano y la depresión. Y el salmo que hemos escogido de base pues es el 42:5. ¿Por qué te abates?, le dice el salmista, oh alma mía. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y después dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Se puede definir este salmo como una oración honesta de un santo desalentado. El título de este salmo dice, mi alma tiene sed de Dios. Cuando nosotros nos vamos a la Biblia, vemos al principio, dice el libro 2, mi alma tiene sed de Dios. Y en esto podemos entender que hay una gran necesidad, una desesperación por la presencia de Dios. Y un cristiano podría decir, o un inconverso cuando ve a un cristiano diría, ¿cómo es que está desalentado? ¿Y dónde está Dios en su vida? Pero el santo más experimentado sabe que no hay contradicción en esto. Y es debido a que él tiene a Dios como su roca, por lo que pudo derramar su alma delante de él con honestidad. Hemos estado hablando de las batallas espirituales en el camino del cristiano. Eso es una guerra. Y muchas de estas batallas están en la mente. Siempre hay opresión y por tanto siempre debe uno estar enfocado en Dios. Y es por eso por lo que el salmista dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué? Está retando a los pensamientos que le llegan, a las circunstancias que está viviendo, a los sentimientos y al desaliento. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué? El salmista está retando a su alma, pues es un hombre de convicciones, es una criatura de cambio, un nuevo hombre. Por lo tanto le dice a su alma, espera a Dios, porque yo aún he de alabarle. Como les digo, el tema de esta enseñanza es el cristiano y la depresión espiritual. Vamos a estudiar sus causas y el modo de tratarla. Y es interesante notar
frecuencia se trata en las Escrituras este tema. Es una condición muy común. El pueblo de Israel lo vivió desde sus principios y también lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia en relación a este asunto que estamos tratando, a través de algunos ejemplos, a fin de observar el comportamiento de las personas involucradas y el modo que Dios trata con ellos. Y en el mundo, ahorita en la actualidad también, con todos los cristianos, el Señor trata con cada uno de nosotros. Y en cualquier circunstancia que uno viva, es importante recurrir a la Biblia, donde hay enseñanzas explícitas acerca de todas circunstancias. No es con el psicólogo, no es con el analista, todo está en la Biblia, todo. También es conveniente considerar los ejemplos e ilustraciones de esta misma fuente. Siempre es importante seguir el uno y el otro, van de la mano. Hay quienes solo muestran interés por los relatos, que es lo que hace la iglesia que maneja el humanismo, los sentimientos. Eso es lo que hacen, se ilustran, ponen relatos, pero ahí se quedan. Mueven a la gente, solo el alma, se van y después siguen siendo los mismos. No hay una confrontación al pecador. Y entonces, si se pasa por alto los principios presentes en esos relatos, se puede terminar por agravar incluso la condición en la que estaba esa persona. Así de terrible es, porque viven engañados. Entonces, es de suma importancia sacar primero las enseñanzas. Y mucha gente parece estar en problemas porque de una u otra manera vive experiencias de otros, o quisiera vivirlas. Entonces viven en sueños. Y con frecuencia esta gente pierde el rumbo de manera irremediable. Y esto les sucede por poner la vista en las personas, en las historias, en vez de procurar captar primero las enseñanzas. ¿Cómo se dio esa historia? ¿Por qué se dio? ¿Cómo Dios se manifestó en la vida de esa persona? Hay un atrás. Hay rodillas postradas a los pies del Señor. Días y noches de lloro, de clamor, constancia. Hay mucho atrás. Y eso no lo quiere pagar la gente. Ahora bien, el hablar de cristianos deprimidos es una contradicción, ¿verdad? Porque cuando el Señor obra en tu vida a través de la salvación, que es por gracia, que no es algo que se obtiene por obras, no, es un regalo que no tiene precio y solo es dado por Dios conforme a su providencia. Lo que sí sabemos que Él obra solamente a través de un espíritu humillado, cuando hay arrepentimiento genuino. Dice su palabra que un corazón contrito Él no despreciará. Entonces, cuando Él te da la salvación, en automático Él te liberta. Todos tus pecados quedan en la cruz del Calvario. Hay paz, hay gozo, hay plenitud en el alma. Se va. Dejas de actuar como eras antes. Pues hay luchas por ser el nuevo hombre, a través de que pasaste de muerte a vida. Y entonces, el hablar de cristianos deprimidos es una contradicción de términos y habla en contra del Evangelio, cuando no es entendido. El día de hoy, los días que vivimos son pragmáticos. Un sinónimo de pragmático, para que usted me entienda, es que las personas son materialistas, o sea, solo admiten como única sustancia lo material, lo tangible, y niegan la espiritualidad también en la inmortalidad del alma. Cuando les hablas del mundo espiritual, te toman a loco. Uy, este ya está alucinando. Así te toman. La gente de hoy no tiene interés en la verdad sin buenos resultados.
Solo quieren saber si algo funciona, quieren todo así. Siempre buscan, rebuscan algo que pueda ayudarlos. Quieren vivir una religión instantánea. Quieren ver la mano de Dios en su vida de manera instantánea y no quieren saber de que hay que pagar un precio y de que hay un proceso en el caminar con Dios. Nosotros creemos que Dios extiende su reino en parte por medio de su pueblo. Y sabemos que no en pocas ocasiones, algunos de los acontecimientos más notables en la historia de la iglesia los ha efectuado Dios por medio de gente común que vivía con sencillez su vida cristiana. Que por eso te impresiona, ¿cómo es posible? Pero así es como Dios trabaja. Y todo cristiano debe tener presente de cómo habla, de cómo es su actuar delante de los incrédulos y no ser extremistas tampoco. Porque muchos nomás viven esa apariencia y no está bien. Muchos cristianos incluso dan la impresión de ser infelices y que menosprecian la alegría y viven solo trabajando y no reflejan el gozo que en realidad da el Señor, esa libertad. Y por eso muchos incrédulos dicen que por eso no quieren ser cristianos y renuncian a todo interés que pudiera haber tenido en la fe cristiana. Claro que se agarran de eso, ¿verdad? Uy, no, si mira cómo está actuando ese, mira, él es cristiano, uy, no, entonces yo no, uy, ¿para qué? Miren los cristianos, dicen. Y de ahí se agarran, aunque es su propia concupiscencia, ¿verdad? Porque uno no se debe de fijar en nada, los hermanos, solo estamos para edificarnos mutuamente y ayudarnos. Y son muy afectos estas personas a compararnos. La gente en el mundo se muestra emocionada por aquello en lo que cree, ¿sí? Son muy emocionalistas, sea lo que sea. Se cuentan cómo van las películas de moda, gritan, se emocionan con el fútbol, quieren todo. Tú puedes ver en esos partidos cómo es esa emoción que no la ves en la iglesia. Es terrible. Y quieren incluso que todo el mundo lo sepa y el verdadero cristiano sabe que representa a Cristo y a su causa y a su mensaje y poder. De tal modo que hombres y mujeres, lejos de vernos como enemigos, queden impresionados al observarnos y se sientan atraídos, cualquiera que sea nuestra circunstancia o condición. Y esto no solo por nuestro propio bien, sino también por el bien del reino de Dios y para la gloria de Dios, en quien creemos. Debemos vivir de tal manera que ellos se sientan impulsados a decir: quiera Dios permitirme ser así, quiera Dios permitirme ver esos milagros, mira cómo esa mujer, mira cómo ese varón cambió su vida y él mismo testifica que fue gracias a Dios. Oh, yo quisiera que Dios me permitiera vivir lo que ellos están viviendo. Esa es la impresión, eso es lo que tenemos que reflejar ante las personas que no quieren saber del Señor. Obviamente, si nosotros mismos estamos abatidos, nunca vamos a poder funcionar así. Y el tema del estudio que estamos comenzando hoy, como ya dije, es el cristiano deprimido. Quiero que analicemos y consideremos sus causas en general y también cómo podríamos tratar en términos generales esa condición en nosotros mismos si es que padecemos de ella. Y una vez que la hayamos observado, estaremos en condiciones de entrar a un análisis más detallado de tal condición. Yo recalcaría la importancia de hacerlo así. Es muy importante. Muchos hoy en día viven vidas cristianas superficiales porque no quieren dedicar tiempo para el autoexamen. No le dan importancia. Poniendo un ejemplo, mire, una persona va al doctor. El doctor, por una situación, ¿verdad?, de enfermedad, al final da el doctor su diagnóstico y el tratamiento que debe llevar. Ya que llega a su casa, le explican todo, encuentra
que hay instrucciones de los medicamentos, en los seguimientos que le da. Él se da cuenta que no entendió completamente, no sabe qué hacer, ni recuerda cómo exactamente ha de aplicarse el tratamiento. ¿Y todo por qué fue? Por falta de atención. Ahora, vamos a ver un ejemplo extraordinario de depresión espiritual. Lo tenemos aquí y es de nuestro capítulo base, ¿verdad? Dice aquí el salmista en 42:5, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Al escuchar esto, podemos imaginarnos la condición en ese momento del salmista. Podemos entender que se refleja ansiedad, refleja desesperación. Y en el versículo 3 dice, miren cómo dice en el versículo 3: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Este hombre estaba agobiado, estaba triste, como si estuviera cargando sobre su espalda el universo entero. Pues él dice: mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Se ahoga en llanto, y todo porque se halla perplejo y temeroso. Le preocupa su persona, le preocupa lo que le sucede, la angustia que sus enemigos lo atacan y hagan insinuaciones acerca de él y de su Dios. Todo parece haberle caído encima y no puede controlar sus sentimientos. Va más allá incluso y dice que eso ha afectado su apetito, y nos dice que sus lágrimas son su pan. Creo que muchos de los que escuchan han pasado por situaciones como esta, y no, donde estamos preocupados y nos llenamos de ansiedad, hasta el apetito se pierde y no queremos probar bocado, a decir verdad, hasta nos hace repulsiva la comida. Ahora bien, aunque es una condición interesante, aún desde el punto de vista físico y médico, no debemos detenernos aquí, a no ser para subrayar la importancia que tiene que reconocer el cuadro que representa. El problema de esta condición es que mientras lo estamos experimentando, con frecuencia no advertimos la impresión que ocasiona en los demás. De modo que no está mal que miremos el cuadro de manera objetiva, ya que debiéramos preocuparnos de tal impresión. ¿Qué estamos reflejando? Si pudiéramos vernos a nosotros mismos como nos ven los demás, habríamos dado un paso gigante hacia la victoria y hacia la liberación. Conviene pues que nos miremos a nosotros mismos y tratemos de conjurar esa imagen que proyectamos a los demás de una persona deprimida, sollozante, que no quiere comer ni ver a nadie, que tanto le preocupa todas sus miserias, que acaba de dar la impresión de alguien deprimido, de alguien melancólico. Después de esta descripción, ya podemos establecer algunas de las causas generales de esta condición. Vamos a poner algunas, pero primero vamos a hablar del temperamento. Muchos dirán que el temperamento no entra en la vida del cristiano nacido de nuevo. Sin embargo, vamos a profundizar un poco en esto para que pueda ser entendido. El temperamento no afecta en nada la cuestión de nuestra salvación. No importa cuál sea tu comportamiento, tu temperamento, el tuyo, usted oyente que me está escuchando, si usted es salvo, la salvación no afecta en nada. ¿Por qué? Porque esto ya es un acto realizado por Dios en su Hijo y a través de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No importa el temperamento que tenga usted.
No importa mi temperamento. No importa de qué trasfondo vengamos, ni cuál sea el temperamento que hayamos recibido de este mundo, porque cada quien tiene experiencias diferentes. Todo ello no afecta en nada la cuestión de la salvación. Más bien, nos gloriamos en el hecho de que la historia de la Iglesia aporta abundantes pruebas de que la Iglesia del Dios viviente se ha encontrado todo tipo imaginable de temperamento y todavía se le encuentra el día de hoy. El temperamento no afecta en la salvación, pero sí tiene un gran efecto en la experiencia misma de la vida cristiana, y que cuando se trata de diagnosticar una condición tal como la depresión espiritual, se debe comenzar por ahí y hay que ponerlo en primer término, en el análisis. Dicho de otra manera, y tal como yo entiendo la enseñanza bíblica en relación con esto que estamos viendo, no hay nada más importante que llegar a conocernos a nosotros mismos sin dilación alguna y lo más pronto posible. Pues lo cierto es que aunque todos juntos seamos cristianos, cuerpo de Cristo, también somos todos diferentes. Y los problemas y las dificultades y las pruebas con las que podamos llegar a encontrarnos están en gran medida determinadas por nuestras diferencias de tipo y de temperamento. Por supuesto, estamos todos en la misma lucha, pues compartimos la misma salvación común y tenemos la misma necesidad fundamental, pero las manifestaciones del problema varían del uno a otro caso y de una a otra persona. Al tratar esta condición, nada hay más fútil que actuar sobre el supuesto de que todos los cristianos son idénticos en todo. No es así, puesto que no lo son, ni se supone que debieran serlo. Imposible. Un ejemplo: todos nosotros somos seres humanos, ¿sí? Y como tales tenemos la misma constitución, ¿verdad? Brazos, piernas, cabeza, órganos, todos. Sin embargo, sabemos bien que no hay dos personas iguales y que de hecho todos somos diferentes en muchos sentidos. No hay una huella digital igual en todos los milenios desde que se creó este mundo. Imagínense de qué increíble es el Señor. Nadie tiene tu huella digital. Otro ejemplo: sabemos que la condición física es importante y es una tendencia en las escuelas que todos los niños hagan ejercicios gimnásticos, ¿sí o no? Cuando están pequeñitos. Cuando para algunos, por la longitud de sus extremidades, no son aptos para tales ejercicios. Todos necesitamos hacer ejercicios, sí, pero no del mismo modo, ni con una misma frecuencia. Somos diferentes. Lo anterior es para dar un ejemplo de la tendencia que tiene el mundo a estandarizarlo todo. Y lo que quiero dejar en claro es que no es posible establecer esta clase de legislación universal como si los hombres fueran máquinas. Y si esto es erróneo en el campo físico, lo es más todavía en el campo espiritual. Y es a todas luces evidente que podemos dividir a los seres humanos en dos grupos principales. Hay los llamados introvertidos y los extrovertidos. Hay los que están mirando hacia adentro y los que están mirando hacia afuera. Y es de importancia capital, no solo que sepamos a qué grupo pertenecemos, sino más aún que esta condición de depresión espiritual tiende a afectar más a unos que a otros. Tenemos que empezar por conocernos y por entendernos a nosotros mismos. Hay un tipo de persona particularmente propenso a la depresión espiritual. No significa que sea peor que los demás. A decir verdad, ese sería un buen momento para decir que con frecuencia
La gente que más gloriosamente sobresale en la historia de la iglesia ha sido gente del tipo que estamos considerando. Algunos de los más grandes santos pertenecían al grupo de los introvertidos. El extrovertido es por lo general una persona más superficial en el campo de lo natural. Será el tipo de personas que tiende a estar siempre analizándose y analizando todo lo que hace y a preocuparse por los efectos posibles de sus acciones. Este tipo de persona siempre vuelve al punto de partida y siempre está llena de vanos arrepentimientos y puede tratarse de algo que hizo solo una vez, pero que él no puede olvidar. Y aunque no puede revertir lo hecho, todavía pasa el tiempo analizándose, juzgándose, culpándose. Todos conocemos este tipo de personas. Y pueden pasar días, meses, incluso años. Ahora bien, todo eso se transfiere al campo espiritual y a su vida espiritual. En otras palabras, el peligro evidente para estas personas es que se tornan enfermizas. Y el problema fundamental de esta gente es que no siempre tienen cuidado de trazar la línea divisoria entre el autoexamen y la introspección. Todos estamos de acuerdo en que debemos examinarnos a nosotros mismos, pero también estamos de acuerdo en que la introspección puede llegar a ser negativa. Pero ¿cuál es la diferencia entre examinarse a uno mismo y volverse introspectivo? Pasamos del autoexamen a la introspección cuando en cierto sentido no hacemos más que examinarnos a nosotros mismos y cuando tal autoexamen llega a ser el objetivo principal y de mayor importancia en nuestras vidas. Se espera de nosotros algún autoexamen periódico, pero cuando lo hacemos siempre por costumbre y ponemos nuestra alma sobre una mesa de disecciones, hemos caído ya en la introspección. Y cuando siempre hablamos con los demás acerca de nosotros mismos, ya sea de experiencias buenas o problemas y dificultades, eso significa que siempre estamos centrados en nosotros mismos. Esto es introspección. Y con el tiempo nos lleva a lo que se conoce como morbidez. Entonces, este debe ser nuestro punto de partida. ¿Nos conocemos a nosotros mismos? ¿Conocemos nuestros propios peligros? ¿Sabemos que estamos particularmente sujetos? La Biblia rebosa de enseñanzas al respecto y nos advierte que debemos tener cuidado de nuestro esfuerzo y de nuestra debilidad. Tenemos que conocernos, nuestras habilidades, nuestras aptitudes, nuestras debilidades, todo. Tenemos que hacer siempre ese autoanálisis. Ahí está Moisés, de quien se nos dice que era el hombre más humilde que el mundo haya conocido, ¿no? Pero sin embargo su gran pecado, su gran falta, radicó precisamente en eso. Impuso su propia voluntad y se enojó. Debemos cuidar de nuestra fuerza y de nuestra debilidad. La esencia de la sabiduría consiste en darnos cuenta por nosotros mismos de este punto fundamental. Si yo soy introvertido por naturaleza, debo siempre cuidar este aspecto y tomar medidas para contrarrestarlo a fin de evitar que inconscientemente caiga yo en un estado de morbidez. Del mismo modo, el extrovertido debe conocerse a sí mismo y cuidarse de las tentaciones típicas de su naturaleza. Algunos de nosotros, por nuestra propia naturaleza y por el tipo al cual pertenecemos, estamos más propensos que otros a caer víctimas de esta enfermedad espiritual llamada depresión espiritual. Y no estamos solos. Contamos con la compañía del profeta Jeremías,
de Juan el Bautista, del apóstol Pablo, de Lutero y de muchos otros. Tremenda compañía, ¿no? Pero no podemos formar parte de ella sin quedar inusitadamente sujetos a este tipo particular de prueba. Pero vamos ahora a la segunda causa principal: las condiciones físicas. Las condiciones físicas juegan su parte en todo esto. Es muy difícil trazar la línea divisoria entre esta causa y la anterior, ya que el temperamento parece estar en cierto modo controlado por las condiciones físicas. Y hay quienes por su constitución, en un sentido casi físico, están propensas a esta condición. Estamos hablando de la depresión espiritual. En otras palabras, hay ciertos padecimientos físicos que tienden a promover la depresión. Tenemos como ejemplo a Charles Spurgeon, ese gran predicador del siglo pasado, uno de los grandes predicadores que alrededor de 40 años predicó en Londres. Este gran hombre estaba sujeto a la depresión espiritual, y la razón principal en su caso fue indudablemente el hecho de padecer una condición gotosa que finalmente lo mató. Spurgeon tuvo que enfrentar con frecuencia y a veces con grandes sufrimientos ataques de depresión espiritual. La propensión a caer en una depresión aguda va siempre de la mano con la gota, que es el mal que heredó de sus antepasados. Terrible. En términos generales, dentro de este grupo se encuentran el cansancio, la tensión excesiva y toda clase de enfermedades. No podemos separar lo espiritual de lo físico. Somos espíritu, alma y cuerpo. Los más grandes y mejores cristianos están más propensos a sufrir ataques de depresión espiritual cuando están físicamente débiles que en cualquier otro momento. Y de esto hay grandes ejemplos en las Escrituras. Al llegar a este punto, es necesario hacer una advertencia. No debemos olvidarnos de la existencia del diablo. Señor, reprenda en el nombre de Jesús. Y permitirle hacernos creer que es espiritual lo que fundamentalmente es físico. Pero al trazar tal distinción, debemos cuidar todos los flancos, pues de cederle el paso a la condición física, seremos reos de culpa en un sentido espiritual. Sin embargo, si reconocemos que lo físico puede ser en parte responsable de nuestra condición espiritual y dejamos margen para ello, estaremos en mejores condiciones de tratar con lo espiritual. Otra causa frecuente de la depresión espiritual, en lo que podríamos llamar, es una reacción, ya sea después de haber recibido una bendición extraordinaria o bien después de haber experimentado algo insólito y excepcional. Vienen reacciones. Muchas veces a través de hay una acción, viene una reacción. Y esto lo vemos en el caso del profeta Elías, cuando se hallaba en la sombra del enebro. No cabe duda de que el mayor problema de Elías era que después de lo sucedido en el monte Carmelo, se hallaba preso de esa reacción. O sea que si no estamos conscientes de tal peligro, nos puede suceder. Es increíble. Después de que vieron todo como el fuego bajaba y llegó al tal que él puso. Si nos diéramos cuenta de que cuando a Dios le place darnos alguna bendición excepcional, debemos luego mantenernos excepcionalmente atentos y podríamos evitar esta reacción que frecuentemente tiende a presentarse. Ahora, llegamos a la siguiente causa. En cierto modo y en última instancia, la única y verdadera causa de la depresión espiritual es el diablo, enemigo de nuestras almas.
Señor, reprenda. El diablo puede sacar de nuestro temperamento y de nuestra condición física, de tal manera nos maneja que en vez de mantener nuestro temperamento donde debiéramos mantenerlo, le permitimos que nos controle y nos gobierne. Son innumerables los caminos por los cuales el diablo puede provocar la depresión espiritual. Siempre debemos tenerlo presente. El diablo tiene como objetivo deprimir al pueblo de Dios, de modo que él se pueda dirigir al mundano y decirle: mira, ese es el pueblo de Dios, quieres ser como ellos, míralos. Y obviamente la estrategia total y el adversario de nuestras almas y adversario de Dios consiste en deprimirnos y hacer que nos veamos como se veía este hombre cuando atravesaba por este periodo de infelicidad. ¿Por qué te abates?, le dice. A decir verdad, puedo finalmente formular esto de la siguiente manera: la causa fundamental de tal depresión espiritual es la incredulidad. Si nos rendimos ante el diablo y caemos ante sus ataques, es porque en vez de escuchar la voz de Dios, lo escuchamos a Él. Por eso el salmista continúa diciéndose a sí mismo: espera en Dios, pues todavía yo aún he de alabarle. Él mismo se hace presente a Dios porque estaba deprimido y se había olvidado de Dios. De modo que su fe y su confianza en Dios y en su poder y su relación con Él no eran las que debían ser en realidad. Podemos resumir todo lo anterior diciendo que en última instancia la verdadera causa es simplemente la incredulidad por sí misma. Ahora que ya hemos considerado las causas, ¿qué haremos en cuanto al tratamiento en general? Le diré aquí muy brevemente. Lo primero que debemos aprender es lo que aprendió el salmista. Debemos aprender a hacernos cargo de nosotros mismos. El salmista no se contentó con postrarse y compadecerse de sí mismo, sino que él hizo algo al respecto. Se hizo cargo de sí mismo. Y no solo eso, sino que hizo algo aún más importante: habló consigo mismo. El salmista se dirige a sí mismo cuando dice: ¿por qué estás abatida, alma mía? ¿Por qué estás abatida? Dialoga consigo mismo, conversa consigo mismo. Pero alguien me va a decir: ¿acaso no es esto lo que dijiste que no debemos hacer? ¿No dijo que nuestro problema es que pasamos demasiado tiempo con nosotros mismos? Sí. Esto ciertamente contradice lo que se ha dicho, pues dice que nos previene contra la morbidez y la introspección. Y ahora nos sale usted con que tenemos que conversar con nosotros mismos. ¿Cómo está eso? Viene la respuesta. ¿Cómo podemos reconciliar ambas cosas? Yo le voy a decir. Yo sostengo que debemos hablar con nosotros mismos antes que permitir que nuestro yo nos hable a nosotros. ¿Podemos darnos cuenta de lo que es esto? ¿Puedes entender lo que estoy diciendo? Me permito sugerir que el problema principal de todo este asunto de la depresión espiritual es, en cierto modo, que dejamos nuestro yo nos hable a nosotros en vez que nosotros hablemos a nuestro yo. La esencia misma de la sabiduría en este asunto es que debemos estar conscientes de que gran parte de nuestra infelicidad en esta vida se debe a que estamos escuchándonos a nosotros mismos en vez de dialogar con nosotros mismos. Tomemos, por ejemplo, esos pensamientos que nos asaltan al despertar. No los hemos originado, son almáticos, pero ellos comienzan a hablarnos.
Y nos empiezan a recordar todo lo que hicimos el día anterior, los problemas, las situaciones en el trabajo, que aquel, que todo, etcétera, etcétera. Alguien está hablando. ¿Quién? Nuestro yo, el alma. No estás en el espíritu. Ahora bien, el salmista aborda el problema de la siguiente manera. En vez de permitir que su yo le hablara, fue él el que comenzó a hablar consigo mismo. Y pregunta, ¿por qué estás intranquila dentro de mí? Si yo había estado deprimiéndole ya, su yo había estado deprimiéndole y aplastándole. Así que se sobrepone y dice, ego, escúchame un momento que voy a hablarte. ¿Has captado el sentido del mensaje? ¿Lo has estado escuchando atentamente? Si no es así, mi querido oyente, hermanos en Cristo, su experiencia está muy limitada. El arte de la vida espiritual consiste fundamentalmente en saber cómo manejarnos. Tenemos que hacernos cargos de nosotros mismos. Tenemos que dialogar con nosotros mismos, predicarnos a nosotros mismos y cuestionarnos a nosotros mismos. Debemos preguntarnos por qué voy a inquietarme. ¿Qué motivos tengo para perturbarme? Tenemos que volver los ojos a nosotros mismos y reconvenirnos a nosotros mismos y condenarnos a nosotros mismos y exhortarnos a nosotros mismos. En vez de estar murmurando de modo tan apesadumbrado y decirnos a nosotros mismos, en Dios pondré mi esperanza. Y después de esto, debemos tener presente a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Él? Y lo que Él es, y lo que Él ha hecho, y lo que se ha comprometido a hacer. Una vez hecho, vamos a terminar esto con esta gran nota. Desafiéndonos a nosotros mismos y desafiar a los demás, desafiar al mundo entero. Y digamos juntos con el salmista algo como, todavía he de alabarle por la salvación que me ha dado, que es también la salvación mía, que Él es mi Dios. He aquí, hemos visto una síntesis, la esencia del tratamiento para un cristiano deprimido. Y vamos a ir avanzando en nuestras consideraciones en torno a este asunto y vamos a irlo desarrollando para entender y controlar el ego que existe en el otro hombre que hay dentro de nosotros, que ya no se le escuche, sino dirigirnos a Él, hablándole, condenándole, y dejar que el nuevo yo sea el que rija nuestras vidas. Vamos a continuar con nuestro estudio del cristiano deprimido. Inclinen su rostro ahí donde están, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estoy delante de tu presencia, Padre, dándote gracias, Señor, por esta palabra, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, seas tu Padre ayudándonos, Señor, a que seamos nosotros dirigiéndonos, Padre, a nuestro yo, Padre. Que no sea nuestra alma, sino tu espíritu, nuestro espíritu, Padre Santo, ayudándonos, Señor, a pelear la palabra de la fe.
a poder mostrar al mundo, Señor, el gozo que tú das, Padre, la salvación tan grande que tú nos has dado, Padre, que vivimos en luz, Señor, que seamos luz en este mundo, Padre, la sal de esta tierra, Padre, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y alumbra nuestras sendas, Padre, porque a tu diestra siempre hay plenitud de gozos, Señor, oh Padre celestial. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.